Cordial saludo, mi nombre es Ángel Gregorio Borja Álvarez, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad nos encontramos en el paso 4 del curso Diseño de Proyectos de Investigación, Resignificar, Refinar, Profundizar y Contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Esta parte corresponde al trabajo académico individual. Pertenezco al CEAD de Sagún, al grupo 2, mi tutora es Laura Lisset Aldana. Voy a socializar mediante la utilización de la herramienta tecnológica y dinámica SWAY, los interrogantes 1 y 2 de la guía de actividades, dando respuesta a la misma mediante la estrategia cognitiva RAPRP. ¿Qué implica realizar un diseño de investigación? Respuesta anterior. Realizar un diseño de investigación implica seguir y aplicar una serie de métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonable, lógica, para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. Realizar un diseño de proyecto de investigación implica seguir un conjunto de técnicas y métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un experimento o un proyecto de investigación. Es llevar a cabo un plan estructurado y específico de acción, es decir, engloba un conjunto de reglas o pasos concretos que permiten llegar al objetivo del investigador. El diseño permite a los investigadores perfeccionar los métodos de investigación que son adecuados para el tema en cuestión y preparar sus estudios para el éxito. ¿Cómo se clasifican los tipos de diseño existentes? Respuesta anterior. Los tipos de diseños existentes se clasifican dependiendo su categorización, podrán variar en función de su propósito. Respuesta posterior. Los tipos de diseños existentes se clasifican dependiendo de los objetivos propuestos, la profundidad con la que se realizará el proyecto, los tipos de datos que se deberán analizar, ya sea cuantitativo o cualitativo, entre otros factores que determinarán el tipo de investigación a analizar. Tipos de investigación según su propósito. Investigación técnica. Este tipo de investigación genera conocimiento sin colocarlo en práctica. Por consiguiente, recopila datos y así genera nuevos conceptos generales. Investigación aplicada. Su finalidad es resolver un determinado problema. Se enfoca en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación y por ende para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. Este tipo de investigación se divide en dos: investigación aplicada tecnológica e investigación aplicada científica. Tipo de investigación según su nivel de profundización. Investigación exploratoria. Su objetivo es investigar y analizar información específica que no ha sido estudiada y se encarga de tener un primer acercamiento para que en un futuro se pueda hacer una investigación más detallada. Investigación descriptiva. Este tipo de investigación realiza un informe detallado sobre el fenómeno de estudio y sus características, buscan tener una información clara sobre el objeto estudiado. Investigación explicativa. Establece relación de causa-efecto e intenta establecer las consecuencias de los fenómenos específicos. Tipos de investigación según el tipo de datos empleados. Investigación cualitativa. El método de investigación cualitativa tiene como objetivo rescatar las individualidades, las particularidades del campo social con base a los conocimientos y saberes de los individuos. Investigación cuantitativa. Realiza informes usando un método estadístico y matemático.
Utiliza una gran cantidad de datos que provienen de distintos datos. Además, existen 4 tipos de investigación cuantitativa: descriptiva, correlacional, causal, comparativa, causi-experimental y investigación experimental. Tipo de investigación según el tipo de inferencia. Investigación deductiva. Se enfoca en estudiar la realidad y en verificar o refutar dicha hipótesis. Investigación inductiva. Genera conocimientos a partir de la recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. Investigación hipotética deductiva. Observa la realidad para crear nuevas hipótesis. Tipos de investigación según su temporalidad. Investigación longitudinal. Se caracteriza por observar a un individuo o un evento durante un tiempo establecido, con el propósito de identificar los cambios de las variables analizadas. Investigación transversal. Suele comparar las características de los diferentes individuos en un momento específico. Según la metodología de la investigación, explique qué es un experimento. Según Hernández y Cons, 2006, el experimento en la investigación es un procedimiento hipotético deductivo, donde se manipulan intencionalmente variables independientes para observar sus efectos sobre variables dependientes en una situación controlada. De esta manera, es posible establecer mediante la medición el efecto y las consecuencias de la variable manipulada y generar explicaciones al respecto. Este proceso, el control o la validez interna de la situación experimental, es un requisito central para establecer la causalidad. ¿De qué se tratan los 3 requisitos de un experimento puro? El primer requisito es la manipulación intencional de uno o más variables independientes. La variable independiente es considerada como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, consecuente. El investigador no puede incluir en su estudio a 2 o más variables independientes. Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. ¿La variable dependiente se mide? La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto de que la manipulación de la variable dependiente tiene de ella. Grado de manipulación de la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es 2, presencia, ausencia, de la variable independiente. Cada nivel o grado de la manipulación implica un grupo en el experimento. Segundo requisito es medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser válida y confiable. Si no podemos asegurar que se midió adecuadamente, los requisitos no servirán. Tercer requisito que todo experimento verdadero debe cumplir es el control o validez interna de la situación experimental. El término control tiene diversas connotaciones dentro de la experimentación. Sin embargo, su atención más común es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación y no a los otros factores o causas. Si se observa que una o más independientes no tienen efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello en términos coloquiales. Control significa establecer qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Pasos que se dan en el desarrollo de un experimento. Mediante el siguiente algoritmo vamos a explicar estos pasos. El paso 1, decidir cuántas variables deben ser incluidas. El paso 2, elegir los niveles de manipulación de las variables.
El paso 3. Desarrollar el instrumento para medir las variables dependientes. Paso 4. Seleccionar una muestra de caso. Paso 5. Reclutar a los sujetos del experimento. Aquí implica tener contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias e indicarles el lugar, el día, la hora y persona con quien deben presentarse. Siempre es conveniente darles el máximo de facilidades para que acudan al experimento. El paso 6. Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental. Aquí esto influye las muestras hipotéticas, la hipótesis, los objetivos y las preguntas de investigación. El paso 7. Planear o elaborar una ruta crítica. Aquí planear cómo vamos a manejarlo a los sujetos que participan en el experimento. Paso 8. Si es un experimento puro, dividirlo al azar o emparejarlo. Si es un experimento causi experimentado, analizarlo cuidadosamente. Dado esto, pasamos al paso 9, que es aplicar las pruebas, los tratamientos y las postpruebas cuando las haya. Paso 10. Tomar nota del desarrollo del experimento. Aquí esto nos ayudará a analizar la posible influencia de las variables extrañas que generan diferencias en los grupos y será un material invaluable para la interpretación de resultados. Bueno, no más. Muchísimas gracias. Dios les bendiga en gran manera.